Qué, qué feliz me siento, de verdad. Si habláramos en este momento usted y yo, créame que le expresara mi felicidad tal vez gritando, pataleando, no lo sé, pero de una manera que, ¿sabes?, quedaría impresionado. Porque, ¿sabes?, me siento escuchado por Dios. Realmente este momento lo esperaba desde hace muchísimo tiempo. Trabajé por él en la intimidad y hoy lo estoy viendo hecho una realidad, ¿sabes? Y esto solo me dice que Dios cumple sueños, que Dios cumple anhelos del corazón. Y quiero hoy que creas conmigo que Dios puede cumplir el anhelo de tu corazón. Quiero hoy que sepas que Dios está en tu circunstancia, en tu momento malo, en tu momento bueno. Dios siempre está ahí para ti. Amén. Me encontraba hace algunos días en TikTok, en la red social TikTok, y me topé con un TikToker que él habla sobre muchas historias. Y hoy quiero compartirte una de ellas, que llamó mi atención, que captó mi atención. Dice así: un doctor llamado Henry Beecher estaba en un hospital en Italia atendiendo soldados en medio de la Segunda Guerra Mundial. La escena era espantosa: gritos, sangre por todas partes, heridas, balazos. Y lo peor de todo es que al doctor Beecher se le había acabado la morfina. La morfina es un opioide que actúa directamente en nuestro sistema nervioso central, diciéndole a nuestro cuerpo que ignore el dolor, que no sienta el dolor, que lo bloquee, como una anestesia. El doctor Beecher tenía que operar urgentemente a un soldado herido, pero abrirlo sin la morfina podría matarlo de un paro cardíaco por tanto dolor. Entonces una de las enfermeras que andaba por ahí se le ocurrió una idea medio macabra, y es que llenó una jeringa con agua y sal, solamente agua y sal, y se la inyectó como si fuese morfina. Lo impresionante es que el soldado se calmó al instante. Beecher lo abrió con un bisturí, la piel, el músculo, y el soldado ni se quejó, no dijo nada. El cerebro del soldado creyó que lo que le habían inyectado era morfina, por lo que su cuerpo empezó a liberar endorfinas solito. Por lo que me hice una pregunta: ¿por qué sucedió esto? Déjame decirte algo: nosotros decidimos qué creer. Esto pasa porque nuestro cerebro no distingue de lo que es real y lo que cree que es real. Y me llegó una pregunta y hoy quiero hacértela a ti. ¿Qué pasaría si en tu momento, si en tu peor momento, si en tu peor circunstancia decides creer que todo estará bien? ¿Qué pasaría si no ves tu situación como un problema, sino que la empiezas a ver de manera que se te hace más fácil solucionar las cosas dentro de ella? Y hoy quiero hablarte sobre esto, porque tengo 17 años y sí, a mi corta edad he experimentado la soledad de Dios, porque me he sentido solo. Y no es que Dios me ha dejado solo, es que así lo he sentido y eso me lo he creído, por lo que me he hundido muchas veces en que mi oración sea: Señor, ¿por qué me dejaste? Señor, ¿por qué no me escuchas? Voy a la iglesia los domingos, voy a la iglesia los miércoles, ¿dónde estás que no te veo? Y quiero hablarte justamente de eso. He decidido titular el mensaje: Aprende a abrazar más a Dios. Voy a hablarte sobre dos historias, súper rápido. Y es la historia de la mujer del flujo de sangre y la hija de Jairo. Se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 21 hasta el 42. El versículo 21 dice que pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran ¿qué?
una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. ¿Cómo se encontraba la hija de este hombre? Agonizando, estaba enferma. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y habiendo sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, y antes le iba peor, o sea, la situación de esta mujer estaba de mal en peor, ¿sí? Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Me quiero detener aquí rápidamente. Quiero que te imagines conmigo por un momento este escenario. Jesús en el medio, y alrededor de Jesús una gran multitud, quizás miles de personas, más de 3.000, más de 4.000, más de 5.000, más de 10.000. Es una gran multitud. Y esta mujer, dice la palabra, que vino desde atrás de la multitud. Y yo me imagino a esta mujer quizás un poco agachada, intentando escabullirse entre la gente, quizás empujando un poco, permiso, con permiso, y en ese proceso quizás la pisoteaban, quizás la empujaban a ella también, porque todos querían a Jesús, todos querían llegar, no era ella nada más. Quizás la tumbaron en algún momento, y me hice una pregunta, o me confrontó, porque la actitud de esta mujer decía: quiero a Jesús. La actitud de esta mujer decía: necesito a Jesús. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuál está siendo tu actitud en este momento? ¿Tu actitud qué refleja? ¿Que quieres a Jesús con todo tu corazón o que simplemente lo buscas a medias? Hoy lo busco porque siento las ganas de orar, pero mañana me apago y no oro, no leo. ¿Qué refleja tu actitud? Y es muy importante que nos hagamos esta pregunta, porque el Señor espera de nosotros que lo busquemos con fervor, que lo busquemos cada día de corazón. Amén. Bien, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Mira lo que dice esto. Porque decía, esta mujer se decía a sí misma. Esta mujer ganó una batalla que tú y yo muchas veces perdemos. Esta mujer ganó una batalla que yo muchas veces perdí. Porque en medio de mi mal momento, en medio de mis malas circunstancias, yo no fui capaz de decirme a mí mismo que Jesús estaba ahí conmigo. Tuve malos momentos donde era tanto que lloraba solo en mi cuarto y le preguntaba al Señor: ¿dónde estás? No te veo, no te siento. ¿Dónde estás? Y tú hoy puedes identificarte conmigo. Quizás con un negocio que fracasó, quizás con un familiar que no quiere aceptar a Dios y te rendiste y le preguntas: Señor, ¿pero para cuándo? O quizás es contigo mismo, como yo. A veces te cuesta creer que puedes emprender, que lo puedes hacer, que puedes lograr algo importante en la vida. Y vamos decayendo poco a poco. Eso me pasó a mí. Pero esta mujer ganó esa batalla. Y tú y yo necesitamos ganar esa batalla. ¿Sabes por qué? Porque Dios, escúchame bien, Dios tiene una vida para nosotros donde podamos experimentar paz, donde podamos experimentar amor, donde podamos experimentar plenitud. Esa es la vida que Dios quiere para nosotros. Y el anhelo de Dios es que podamos vivirla. El anhelo de Dios es que podamos caminar en esa vida. Amén. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices:
¿Quién te ha tocado? A ver, te voy a ser sincero. Yo fuera estado en ese momento y Jesús me pregunta, soy uno de los apóstoles, y Jesús me pregunta, ¿quién me ha tocado? Y yo le digo, papi, si no sabes tú que eres el Mesías, me vas a preguntar a mí. Todos te tocan, o sea, ¿cómo me vas a hacer esa pregunta? Pero hay algo en particular que me llama la atención, que todos, había miles de personas alrededor de Jesús y todos tocaban a Jesús. Pero el toque de esta mujer fue el único que inquietó a Jesús. El toque de esta mujer fue el único que inquietó a Jesús y ni siquiera lo tocó a él. Imagínense, fueron los vestidos de Jesús. Más impresionante todavía. Pero ¿por qué pasó eso? Porque esta mujer, si vemos bien, si la analizamos bien, ella creía en que Jesús podía sanarla. Ella estaba convencida en que Jesús podía sanarla. Y déjame decirte algo, cuando creemos firmemente, causamos un mover de Dios en nuestras vidas. El mover de Dios que esta mujer causó fue su milagro. Fue que quedó sana de esa enfermedad que desde hacía 12 años nadie podía curar, nadie podía sanar. Solamente Jesús causó ese mover en ella y fue porque su fe fue firme. Y hoy nuestra fe en Jesús tiene que ser firme. Amén. Sigue diciendo el 32 que, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana en tu azote. Lo que hizo sana a esta mujer fue que decidió creer nada más y nada menos que en Jesucristo. Lo que va a hacer que abraces a Dios en medio de la tempestad, lo que va a hacer que abraces a Dios en medio de un mal momento, es que decidas creer nada más y nada menos que en Jesucristo. Amén. Pero ¿qué pasó con la hija de Jairo? Falta la hija de Jairo. Dice que, el 35 dice que mientras él aún hablaba, o sea, mientras Jesús aún hablaba con la mujer, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Te voy a ser sincero, de corazón. Cuando leía esta pregunta, para mí no solo sonó como un ¿para qué molestas más al maestro? Esta pregunta para mí sonó ¿por qué lo vas a volver a intentar si tú no eres capaz? Porque alguien que ha dudado de sus capacidades es este que está aquí parado. Alguien que ha dudado de lo que Dios alguna vez le dijo, soy yo. Y quizás puedas identificarte conmigo. Porque esta pregunta muchas veces para mí fue como, ¿para qué vas a orar? Acabas de caer, acabas de pecar. ¿Crees que realmente Dios tiene los brazos abiertos para ti? No. Pensaba que no. Pensaba que Jesús never conmigo. Y recuerdo un día en mi cuarto, era de noche, no tengo idea qué hora era, sé que era de noche, y yo le decía al Señor, perdóname, lo siento, pero yo no puedo hacer eso que me has dicho, a lo que me has llamado, yo no puedo. Me miro y quiero que me mires y veas que yo no puedo.
Y eso en ese momento me quebrantaba de una manera muy increíble. Realmente lloraba muchísimo y le pedía al Señor, disculpa Señor, perdóname, lo siento. Pero Jesús es tan increíble que mira lo que le dice a Jairo. Le dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo el principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y yo sentí, ¿sabes? Porque en ese momento yo estaba orando, en ese momento yo, Señor, perdóname, y yo quería que al menos Dios me hablara, pero no me habló. No era que me encontraba tan mal y sentía a Dios, no, es que no sentí nada igual. Pero cuando hacía el mensaje, llegó a mi mente ese momento y sentí que aunque no lo sentí en ese momento, el Señor me lo decía ahorita, no temas, cree solamente. El Señor como diciéndome, te escuché esa vez. Yo estaba ahí esa vez. Y quizás tú has tenido momentos donde piensas que el Señor no te escuchó, pero hoy te dice, yo te escuché. Yo estuve ahí para ti. Estuve ahí contigo. Yo te abracé en ese momento. Sigue diciendo el versículo 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Dios siempre tiene una mejor perspectiva de nuestra situación. Donde todos vieron que esta niña había muerto, Jesús le dijo, no, ella simplemente está durmiendo. Donde tú y yo hemos visto que no vamos a salir, que no lo vamos a lograr, el Señor te dice, hey, no te creas eso porque quiero usarte para cosas grandes, así que levántate. Así que levántate. El Señor se caracteriza por algo, que siempre va más allá. Y ya te voy a explicar rápidamente por qué. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, ayúdeme, ¿qué es traducido? Niña, a ti te digo, levántate. Cuando Jesús le dice a Jairo, no temas, es porque claramente Jesús sabía que Jairo había tenido miedo. ¿Por qué? Porque Jairo fue a Jesús, ¿cómo estaba la hija de Jairo? En primer lugar. En primer lugar, agonizando. ¿Cómo estaba la hija de Jairo cuando fue la primera vez al maestro? Estaba agonizando, estaba enferma. Entonces su hija muere, Jairo siente miedo, pero Jesús siempre va más allá. Y aunque Jairo no esperaba que Jesús la resucitara, lo hizo. Porque por eso se caracteriza el Señor. Yo hace 3 miércoles vine a un servicio de oración y me senté a escuchar la palabra. Hace 2 miércoles di la bienvenida y hoy estoy predicando. Y no es para que digan, wow, Fabio, no. Es para que vean que Dios, cuando obra de verdad. Cuando Dios te dice, hey, levántate, es porque quiere despertar en ti eso que está dormido. Cuando el Señor te dice, hey, sal y sigue guerreando, sal y sigue trabajando, sal y sigue te esforzando, es porque el Señor sabe que si lo haces, te levantará de una manera que todos quedarán espantados, que todos se sorprenderán.
compartirte rápidamente 3 consejos para abrazar más a Dios. 3 consejos que yo, en lo personal, estoy aplicando. Y el primero es darle a Dios la importancia que merece. Llevo 44 días hoy a la fecha que estoy haciendo un devocional todos los días. Pero sinceramente, en los primeros 10 días lo leía por leerlo. ¿Sí? Me despertaba a las 6 de la mañana, que conste que no estaba acostumbrado a despertarme a esa hora, y me despertaba con un ojo así, con el otro abierto, agarraba mi teléfono, abría el YouVersion, el app de la Biblia, ponía el plan y leía. Y leía súper rápido, me saltaba versículos, me saltaba palabras, y no lo hacía dándole la importancia a Dios que realmente merece, porque déjame decirte algo, Dios tiene que significar algo real en tu vida. Dios tiene que significar algo verdadero para ti. No puede ser que Dios con nosotros es un Dios de siempre y nosotros lo tratamos muchas veces como un Dios de vez en cuando. Creo que no es el deber ser, porque si Dios, su entrega con nosotros es completa, ¿por qué yo no me voy a entregar completamente a Dios? Por eso es que entendí que si yo iba a leer un devocional, lo tenía que hacer de corazón. Si yo iba a orar, lo tenía que hacer de corazón. Porque Dios, en la relación de uno a uno, de nuestra intimidad, lo que quiere Él es restaurarnos, limpiarnos, purificarnos. Y te pregunto, ¿cómo Dios hace eso si tú no le das la importancia que deberías darle? Por eso es que hay que buscar y buscar, golpear y golpear hasta que Dios se manifieste en nuestras vidas. Dice Mateo 22:37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu ¿qué? Con todo tu corazón, no con la mitad o un cuarto de tu corazón y lo demás para lo que te gusta, no, es con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Lo segundo es morir a ti mismo. Quien ha tratado conmigo sabe que me gusta echar mucha broma, realmente. Si estamos hablando y te tengo la confianza y me dices algo y se me ocurre un chiste, te lo voy a decir de una. O sea, no lo voy a pensar. Eso a mí me gusta porque hago reír a la gente, porque la gente pasa un rato chévere, pero comenzó a ser un problema. Porque llegaba a ser algo hiriente con mis chistes, que para mí no estaba mal realmente, pero la otra persona no lo veía así. Y yo, como no lo veía mal, no lo iba a cambiar. Pero el Señor me preguntó, ¿me reflejas con tus acciones? ¿Me estás reflejando con tus acciones? Déjame decirte algo. Tú y yo, muchas veces, somos la única Biblia que nuestro entorno allá afuera puede leer. Tú y yo, muchas veces, somos lo único de Jesús que muchas personas ven allá afuera. Y si tú y yo somos lo único de Jesús que alguien ve, entonces yo tengo que morir a lo que quiero y enseñar y ser quien Dios quiere que yo sea. Hay que reflejar a Dios. Quizás hoy tú tienes que morir a un círculo de amigos
a un círculo en la universidad que te aleja de Dios, en el trabajo, alguien que te aleja de Dios, que no te acerca, porque podemos estar en un grupo y decir yo soy cristiano, ay, pero cuando viene la presión del grupo, Cristiano Ronaldo, porque Jesús, nadie. Y hay que ver esto, hay que saber esto, porque Dios no es amigo del pecado, Dios no es amigo de quienes siguen sus deseos. No lo dice Fabio, lo dice la Biblia. Dice Romanos 5, versículos 6 y 8, dice: si vivimos pensando lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida y paz, vida eterna y paz. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer ¿qué? ¿Y son qué? Porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Por eso los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Por eso es tan importante que tú y yo identifiquemos esas áreas que hay que cambiar. Esas áreas donde hay que ser sinceros con nosotros mismos. Porque muchas veces no nos gusta ser sinceros. Muchas veces no nos gusta ver. Porque nos sentimos más que quien nos está diciendo lo que tenemos que cambiar. O sentimos que nosotros estamos bien y que los demás están mal, que su perspectiva es la mala y la mía es la buena. Y así no se llega a ningún lado. Así no vamos a poder agradar a Dios, porque no estamos teniendo un corazón que lo refleje. ¿O acaso Jesús era así con la gente? ¿Acaso Jesús trataba, no, bueno, este es un vagabundo, que vaya para allá, que no me pida milagros porque no se lo voy a dar? O sea, me va a pedir un milagro que no camina. No, ¿para qué? Jesús no trataba así a nadie. Y si tú quieres reflejar a Jesús, entonces tienes que identificar áreas para poderte acercar más a Él. Amén. Y lo tercero y último es accionar. Hace un tiempo escuchaba una prédica de la pastora en un servicio de oración justamente, y ella decía algo muy importante que marcó mi vida de ahí para adelante, y es que nosotros vamos a empezar a ver el propósito de Dios cumpliéndose en nuestras vidas cuando empecemos a dar pasos de compromiso en esa dirección. Y hoy tú y yo tenemos que decidirnos por Jesús. Hoy tú y yo tenemos que decidir si seguimos tambaleando entre si hago su voluntad o hago lo que quiero, si hago lo que más me gusta o lo que el Señor me está mandando a hacer. Porque si tambaleamos nos quedamos estáticos, ¿sabes? Un lado al otro. ¿Será que sí? ¿Será que no? Pero cuando decidimos por Jesús, empezamos a dar pasos firmes hacia adelante. Y eso es lo que Dios espera. Que en medio de tu tormenta, que en medio de la tempestad, decidas creer como creyó esta mujer. Y si llegas a dudar, que creas tan fuerte que aún así Dios provoque un milagro en tu vida. Mover en tu vida. Vamos, ponte de pie.